Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista. Bienvenidos a la entrevista con el doctor Arturo Carrillo. Él es especialista en cardiología y ahorita vamos a platicar un poco con él. El tema de la semana es un tema muy interesante, aunque es un tema no tan conocido y muchas veces nos confundimos, no sabemos diferenciar unos de otros y me parece importantísimo que conozcan cuál es la diferencia de cada uno y a qué enfermedades conlleva tener una alteración de estos. Y nadie mejor, de verdad, que platicar que con el doctor Arturo Carrillo. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues feliz de estar acá y bueno, pues a darle y lo que necesiten, dudas, preguntas en el chat, en todo lo que necesiten, estamos aquí para atenderles y para todas las dudas que tengan, aclararlas. Muchísimas gracias por la invitación, Francisca. Muchas gracias. Recuerden que estamos en vivo con el doctor para que le puedan hacer preguntas. El doctor es una persona muy ocupada, entonces no podemos quitarle mucho de su tiempo. Sin embargo, todas las preguntas que hagan, yo les prometo que las va a tener el doctor y las vamos a contestar, todas y cada una de ellas. Doctor, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es una dislipidemia? Aunque Ok, el término es difícil. lo primero, los lípidos son las grasas que están en el cuerpo, ¿no? Hay grasas que se producen intrínsecamente, o sea, todo mundo tenemos cierto porcentaje de grasa circulante, me refiero, no nada más la grasa que se acumula o la que vemos en la llantita. A esas gentes súper delgadas, que están súper skim, que no tienen aparentemente un gramo de grasa, pues no, tienen también grasa circulante. Entonces, la dislipidemia se refiere a un trastorno en los niveles o en el metabolismo de esa grasa circulante. Entonces, Exacto. esos lípidos, a esa grasa desde el punto de vista médico se les llama lípidos. Y esos lípidos conllevan una serie de distintas moléculas que uno cuando va al laboratorio y pide un perfil de lípidos, nos pueden dar desde algo muy simple, que es un colesterol total, por decirlo de una manera, o un perfil de lípidos un poquito más avanzado, en donde nos empiezan a reportar diferentes tipos de moléculas que hacen ese total. Entonces, hay moléculas de lípidos que las llamamos buenas, por decirlo de alguna manera. Hay algunas moléculas de lípidos que las llamamos malas, que se le llaman malas porque son las que producen las placas de colesterol que se hacen en las arterias del cuerpo. Y están otro tipo de lípidos que dependen, por ejemplo, mucho del metabolismo de la glucosa, que se llaman triglicéridos. Entonces, dependiendo de el tipo de estudio y el tipo de molécula, a estas dislipidemias se le pueden llamar de distintas formas, ¿no? Puede ser nada más una hipercolesterolemia, puede ser nada más una hipertrigliceridemia, puede ser una hipercolesterolemia familiar, es decir, hay muchos tipos de enfermedades o dislipidemias, pero el término como tal de Voy a interrumpir un dislipidemia, poquito. sí, Voy a interrumpirte un poquito. sí, Hablemos de, regresemos un poco a los laboratorios que habías dicho. Existe el colesterol, existen los triglicéridos. Y el colesterol está el bueno y el malo. Y los triglicéridos, ¿cuál es la diferencia? A fin, es la misma molécula, o sea, la grasa y el colesterol y los triglicéridos y los lípidos, ¿todo es lo mismo? sí es parte de un inicio, es decir, cuando uno come una grasa, ¿no? Que comemos queso, ¿no? O comemos un pedazo de carne con grasa o un pedazo de carne, la primera molécula que se forma, por ejemplo, son los triglicéridos. Pero esa misma molécula de los triglicéridos se va transformando en otras moléculas. Entonces empieza como triglicéridos, luego se transforma en colesterol no tan bueno, colesterol malo, luego un colesterol un poquito menos malo y luego un colesterol bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, la misma molécula, la misma grasa se va transformando en sí misma. Es interesante. Entonces,
este colesterol bueno y este colesterol malo tiene que tener cierto balance. Es decir, si tenemos mucho o un buen nivel de colesterol bueno, entonces vamos a tener una protección. Este colesterol bueno lo que hace es que recoge todas las grasas circulantes, es decir, por ejemplo, la grasa que está en las arterias, la recoge, es un recogedor de esa grasa y la lleva al hígado para que el hígado la pueda desechar. Y en cambio, el colesterol malo, al contrario, es una molécula que lleva a la grasa a las arterias y se empieza a meter entre las capas de esa arteria y entonces puedes hacer, la arteria se empieza a llenar de grasa, valga la redundancia, ¿no? O sea, se empieza a llenar de grasa y entonces la arteria se empieza a ocluir. Y esa oclusión, pues te lleva a los infartos de la cabeza, del corazón, del aparato gastrointestinal, del riñón, es decir, de todo el cuerpo. Entonces, ahorita lo que tú mencionaste del colesterol bueno y el colesterol malo, es importante saber los niveles que tenemos de cada uno para saber en qué riesgo estamos. Claro, justamente esa era mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo sabemos cuáles son los niveles correctos? Lo que hemos visto ahorita en la pandemia es que los pacientes no conocen en absoluto cuáles son sus basales. No quiero decir que todos sepamos cuáles son las basales de todos los laboratorios y qué es lo normal y sabernos perfecto, pero no sabían, por ejemplo, la oxigenación, cuál era la normalidad o cuál es la normalidad de la presión arterial o la de temperatura, etcétera. Todavía seguimos haciéndonos un poco de bolas con respecto a cuál es febrícula y cuál es hipertermia y cuál es fiebre, etcétera. Entonces, los valores normales o basales ¿son los mismos en todas las personas? No, cada uno de nosotros, dependiendo de sus factores de riesgo, es decir, si uno es hipertenso, si es diabético, si es sedentario, es decir, si es fumador, o sea, dependiendo de esos factores de riesgo, entonces hay un nivel de colesterol bueno y colesterol malo recomendado. Si lo ponemos así en términos generales, lo ideal, es decir, lo ideal es una persona que, por ejemplo, tiene un colesterol malo, que es el colesterol LDL, que viene así en los estudios de laboratorio. Es una L, una D, una L de Lalo, D de dedo y otra L de Lalo. Si ese colesterol está por abajo de 100 o te lo marca el laboratorio abajo de 100, puedes tener cierta tranquilidad, excepto, por ejemplo, si eres diabético o si ya tuviste un infarto o si ya tuviste algunas cosas, ese nivel cambia. Pero, por ejemplo, si un muchacho de 18 años, deportista, que come mucha carne, hace mucho ejercicio, está bien físicamente, corre, si tiene un colesterol malo de 130, 140, 160, en él puede ser un colesterol normal hasta cierto grado. Entonces, claro, siempre es muy importante que el laboratorio no nada más te guíes por lo que te dice el nivel o el rango que te dice el laboratorio. Es importante que lo valore un médico, porque de acuerdo a esos factores de riesgo, uno saca un score de riesgo y unas metas de esos niveles. Es decir, si una persona tiene alguna característica en donde el colesterol malo tiene que estar por abajo de cierto nivel, entonces la terapia va enfocada a alcanzar esa meta. Entonces es muy diferente la meta de un paciente joven y sano a un enfermo que está muy enfermo y que tiene muchos factores de riesgo acumulados. Entonces siempre es muy importante que aunque nosotros vayamos y nos hagamos ese laboratorio, llevárselo a un doctor para que el doctor vea si esos niveles de colesterol son adecuados específicamente para ese enfermo. Me encanta lo que dices, doctor. Hablando esto, justo lo que mencionas de los factores de riesgo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para tener una dislipidemia? Principalmente la alimentación, ¿no? La alimentación, por ejemplo, la gente obesa, pues evidentemente su alimentación no es adecuada, entonces la obesidad es un factor de riesgo. El tabaquismo más que afectar, por ejemplo, a elevar el colesterol malo, lo que hace es que baja el colesterol bueno. El colesterol bueno es un factor protector. Entonces, si uno fuma,
este factor protector, que es el colesterol bueno, que se llama HDL, así como H de huevo, D de dedo y L de Lalo, baja, y eso es un factor que te estás quitando la protección cuando está debajo de los niveles recomendados. Por ejemplo, un varón se recomienda que tenga un colesterol bueno por arriba de 45. Una mujer se recomienda que tenga un colesterol bueno arriba de 55. Si estos colesteroles buenos no están por arriba de esos niveles, también es algo que se puede atender y es un factor protector. Y aunque el colesterol malo esté bien, si el colesterol bueno está bajo, también está uno con mayor riesgo a tener algún evento cardiovascular. Entonces, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de azúcares, la diabetes, la hipertensión, ¿sí me explico? Entonces, son los factores de riesgo prácticamente que se comparten con muchas otras enfermedades. Son los mismos factores de riesgo que se tiene para la diabetes, son los mismos factores de riesgo que se tienen para la hipertensión, son los mismos factores de riesgo que se tienen para la obesidad. Por eso estas enfermedades siempre van muy de la mano. Habitualmente un diabético, muchos de ellos son hipertensos, o los hipertensos son diabéticos, o los hipertensos son diabéticos, obesos e hipertensos, Claro, y habitualmente son sedentarios, y muchos de ellos fuman. Entonces, son factores de riesgo que se comparten. Entonces, el problema de todos estos enfermos es que cuando pasa como cuando vas al taller mecánico, ¿no? O sea, vas y tú vas por un ruidito y sale que te tienen que cambiar el motor. Entonces, es lo mismo. O sea, si una persona va al doctor porque el colesterol le salió malo, habitualmente el doctor empieza a identificar otras cosas. Empieza a identificar que la glucosa también está mal y le toma la presión y resulta que la presión también está fuera de rango y lo pesa y resulta que tiene una grasa corporal muy elevada. Claro. Entonces, el problema de la dislipidemia, ojalá y fuera algo aislado y solo, ¿no? El problema es que este factor de riesgo o esta enfermedad viene acompañada de otras muchas enfermedades que al final de cuentas pues van a disminuir tanto tu calidad de vida como tu cantidad de vida. Es decir, son enfermos que tienen un riesgo, que tienen una sobrevida mucho menor que una persona que no tiene esos problemas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Indudablemente, ¿no? Quisiera resaltarles a todos aquellos que nos están escuchando que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, no solamente en México. Y otro dato duro que es importante, México es el primer lugar de obesidad infantil del mundo y es el segundo lugar en obesidad de adultos del mundo. Por supuesto, lo que mencionaba el doctor, que todos estos cofactores se mezclan y hacen diferentes variables para que puedan, bueno, no que puedan, pero para que hagan un evento cardíaco específicamente en este rubro. Doctor, entonces, ya sabiendo cuáles son los factores de riesgo, sabiendo cuáles son las dislipidemias, ahora, si ya tenemos la patología, digamos que ya tenemos ahí una placa, ¿qué pasa? ¿Qué es un infarto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos estas dislipidemias? ¿De qué se deben de preocupar? ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿Cuáles son la población de riesgo? ¿Qué hacer? Etcétera. Ok, bueno, primero es, ¿no? Como dijimos, identificar los factores de riesgo. Saber que la hiperlipidemia o la dislipidemia viene acompañada de otras cosas, que es la diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, todo esto. Todo esto va sumando riesgos. Entre más riesgos tenemos, entonces la probabilidad de tener un evento vascular es mayor. Ahora, el evento vascular puede ser en cualquier parte del cuerpo, puede ser en el cerebro, puede ser en una arteria de la retina y que dejarnos ciego, puede ser en el corazón, puede ser una oclusión aguda de alguna arteria que nutre al aparato digestivo, puede ser un problema renal, puede ser un infarto en alguno de los miembros, un coágulo que va, o un trombo, una placa de ateroma que tapa un miembro, es decir, una pierna o un brazo. Es decir, todo es parte de la misma enfermedad.
Por supuesto que las dos que matan de manera aguda o que puede causar una muerte súbita es uno, el infarto como tal, y el segundo, que tal vez no te mate de una manera aguda, pero que sí te deja con una disabilidad o con un problema gravísimo que son los eventos cerebrales vasculares. Una discapacidad. Una discapacidad, perdón. Una discapacidad tremenda son los eventos vasculares. Entonces, pero todo es parte de la misma enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a tener, de todos los factores de riesgo, cada uno de los factores, hay factores de riesgo que son dependientes y otros que son independientes. Los factores de riesgo que son independientes se refieren a factores de riesgo que por sí mismos pueden causar una enfermedad. Es decir, nosotros podemos tener una dislipidemia, pero no somos ni diabéticos, no somos hipertensos, no somos sedentarios, no somos obesos, ¿no? Pero tenemos una dislipidemia. Hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar, es decir, una dislipidemia que se nos hereda por parte de nuestros padres o nuestros abuelos, y esos enfermos, curiosamente, empiezan a tener problemas de infartos muy jóvenes, 30, 35, 40 años. Entonces, este factor de riesgo de la dislipidemia o la hiperlipidemia es un factor de riesgo independiente. De todos estos factores de riesgo que son hiperlipidemia o dislipidemia, tabaquismo, obesidad, diabetes, sedentarismo, bla, 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 es el que más aporta. Es decir, una persona que tiene una dislipidemia tiene 3 veces más riesgo o 3.5 veces más riesgo de tener un evento cardiovascular que la que no lo tiene. Entonces, estos factores de riesgo se van... Es un índice importante, ¿no? Se van sumando. Entonces, si a nosotros, aparte de tener dislipidemia, tienes diabetes, tienes hipertensión, bla, 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 entonces este riesgo... Entonces, ¿por qué vengo a esto? Y voy a contestar la pregunta. Porque cuando uno tiene la dislipidemia, ya dijimos que es grasa que se va acumulando en la pared de la arteria, es decir, se va pegando, por decirlo de alguna manera, a la pared de la arteria. Se va pegando, se va metiendo entre las y empieza a crecer una placa de ateroma. Pero esa placa de ateroma no se hizo nada más por la dislipidemia. También se hizo porque el endotelio, que es la capa más interna de la arteria, por donde va la sangre, por donde corre la sangre, ahí se empieza a erosionar ese endotelio. Y se empieza a erosionar secundario a el azúcar alta, a la presión alta, al sedentarismo, y entonces esta grasa se empieza a meter a la arteria, adentro de la arteria, y empieza a ocluir la arteria, es decir, la empieza a tapar, es como una cañería, pues que se le empieza a pegar ahí el sarro, ¿sí? Y nosotros pues seguimos comiendo, seguimos mal de la glucosa, seguimos fumando, seguimos con la presión alta, y entonces empieza a crecer. Mientras la sangre fluya a través de esa arteria, a pesar de que se está obstruyendo, pero esta sangre es suficiente, no nos va a dar ningún problema, es decir, no nos vamos a dar cuenta, pero es una bomba de tiempo, es decir, si nosotros no empezamos a cuidar esos factores de riesgo, va a llegar pueden pasar dos situaciones, o que esa placa de ateroma o esa grasa se rompa y de manera aguda se ocluya la arteria, ¿sí? Que es lo que causa el infarto, o si corremos la suerte de que no se haga de manera aguda, esa placa se va a ir obstruyendo poco a poco, hasta que llega un momento que ya pasa muy poquita sangre y que empecemos con algo que se llama una angina de pecho. Entonces, esa angina de pecho es la que nos va a advertir que viene un infarto. Y cuando esta angina de pecho es muy prolongada, habitualmente más de 20 o 30 minutos, se llama una angina prolongada sugerente de un infarto, ¿sí? Entonces, la angina de pecho, si nosotros empezamos a tener opresión en el pecho, falta de aire, que nos empecemos a fatigar al momento de hacer alguna actividad física, todo eso puede ser una angina. Y si nosotros prolongamos
o si esta angina se prolonga en el tiempo, puede llegar a ser un infarto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, ya dijimos, primero, prevenir con los factores de riesgo, el control de los factores de riesgo. Pero si ya no los prevenimos y ya estamos diabéticos, ya estamos hipertensos y no nos cuidamos, entonces lo que hay que hacer es buscar intencionadamente, que no exista una oclusión lo suficientemente obstructivo, lo suficientemente grande, que estemos a punto de tener un infarto y que no nos estemos dando cuenta. Entonces, insisto, se tiene que ir con un doctor, con el doctor. El doctor identificar los factores de riesgo. Si este riesgo es muy alto y a la exploración física y los estudios de laboratorio vemos que hay un problema, pues hay que ir a tratar. Ahora, cuando uno va al médico y el médico identifica todos estos problemas, entonces nos podemos agarrar de varios estudios, ¿no? Hay muchos estudios cardiológicos, desde un simple electrocardiograma, una radiografía de tórax, una prueba de esfuerzo, un ultrasonido de corazón, estudios que se llaman de gammagrafía cardíaca, que son estudios mucho más sofisticados, o tomografías, resonancias, hasta cateterismos cardíacos, que son estudios invasivos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos como doctores y dependiendo de nuestra valoración de riesgo y dependiendo de nuestra exploración física y de los exámenes de laboratorio y gabinete más sencillos, entonces vamos a escalar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a suponer que llega un paciente que es diabético, que es hipertenso, que es obeso, que fuma, que es sedentario y que nos llega porque quiere ver cómo está. Simplemente quiere ver cómo está. Que tú cuando le preguntas, ¿le duele el pecho? No, no siento nada, doctor, yo me siento muy bien, pero pues vengo porque pues, tengo todo este problema, ya me quiero cuidar, tengo 55 años, tengo 2 hijos en la universidad, que pues, si yo me muero se quedan sin escuela, porque así es el problema. Sí, perdón que te interrumpa, pero sinceramente esas son realmente lo que sucede, la realidad. La realidad es que los infartos no avisan y son sucesos espontáneos, inmediatos y que ahorita le vamos a preguntar al doctor sobre estadísticas, pero que en su gran mayoría tienden pues a la muerte, ¿no? Entonces, no pensemos, lo que pasa, doctor, y me he dado cuenta, sobre todo con la pandemia, es que los pacientes piensan que no les va a dar a ellos, ¿no? O sea, le va a dar al de al lado, le va a dar al tío, al primo, al vecino, al amigo, pero a ellos no les va a dar. Entonces, no tienen una autoconciencia de lo que comen, del ejercicio, el sedentarismo, infinidad de veces se ha explicado la importancia del ejercicio, de comer bien, de hidratarse bien, de comer vegetales, de una adecuada suplementación y nutrición, y sobre todo, eso sería como la parte de factores de riesgo, pero evaluar, hacernos un check-up por lo menos cada 6 meses, saber cuáles son nuestros valores basales, saber tener un médico que los acompañe en el proceso de su salud, no tener un médico que solamente los acompañe en el proceso de la enfermedad, que es muy diferente. Y tenemos que, por lo menos yo, doctor, en Connecting Patients, lo que intento es dar información. La información es poder para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, hay que hacernos un check-up y saber si somos diabéticos, actuar, si somos hipertensos, actuar, si somos obesos, actuar, ir al endocrinólogo, ir al nutriólogo, saber exactamente cuáles son las cosas que debemos de saber y no dejarlo a un lado, porque son enfermedades silenciosas, no es una gripa que te está molestando todo el tiempo, es una enfermedad que no va a pasar nada por mucho tiempo y de repente va a pasar y vas a tener insuficiencia renal y vas a tener un infarto, vas a tener una angina, vas a tener, etcétera, vas a tener diferentes problemas que ya no son tan fáciles de solucionar como hubiera sido al principio, ¿no? La detección oportuna es básica y para tener una detección oportuna es imperante que tengan un check-up cada 6 meses. Entonces, pues, este tema es un tema que pareciera que es lugar común porque lo repetimos y lo repetimos, pero los pacientes pareciera que no están, no les permea la información. Entonces, pues,
Si algo soy, es que soy perseverante, doctor, y lo voy a repetir y repetir siempre, porque es la principal causa de muerte en México y los pacientes no lo toman tan importante, doctor. Entonces, pues bueno, perdón por interrumpirte, pero ya que tenemos esto, doctor, ya que los factores de riesgo, ya que te empiezan a tener los síntomas, ¿qué hacen? ¿Qué pueden Cuando, hacer? cuando empieza uno con síntomas, puedes ir o sea, todo lo que dijiste es lo mejor, o sea, es hacer la prevención, no hay mejor cosa que se pueda hacer la prevención. Te va a ahorrar dinero, tiempo, todo, salud, un montón de cosas. Pero bueno, hablando específicamente, o sea, del tema cardiológico, la dislipidemia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como te dije, o sea, puede ser un enfermo que llega nada más a checar, o sea, que ya sabe que está enfermo, que ya no hizo lo que tú dijiste, que ya no se checó, que ya se volvió diabético, ya está molado. Y se empieza a preocupar, ¿no? Entonces va al doctor y dice, bueno, quiero ver cómo estoy. Y entonces en esa primera evaluación mide uno estos riesgos que dijimos, estos riesgos agregados, dislipidemia, diabetes, bla, bla. Y entonces uno dice, bueno, este cuate ya no, o sea, ya, aparte de que hay que tratarle todo lo que se le tiene que tratar, tenemos que hacer una búsqueda intencionada de esto, porque el riesgo que tiene es muy alto. Entonces ahí viene el tema de los estudios de gabinete que se pueden hacer. Entonces, desde un simple electrocardiograma, el electrocardiograma es un estudio muy sencillo, es un estudio que te da, en 5 minutos está listo, es un estudio que no es fácil de interpretar, pero que te da mucha información si lo sabes interpretar bien. Y desde el electrocardiograma puedes darte cuenta que si hay algún problema. Pero a veces ese electrocardiograma pues es un poco escueto y necesitas de algo más. Y entonces puedes agregar, por ejemplo, una prueba de esfuerzo que es un electrocardiograma, pero dinámico. El electrocardiograma para tu público es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Entonces se ponen, yo creo que todos hemos visto en las películas o en algún sitio, en el internet, lo que sea, cómo se hace un electrocardiograma, se ponen algo que se llama electrodos o unos chuponcitos o unos parchecitos por todo el pecho y se saca en un papel un trazo de esa actividad eléctrica del corazón. Es algo que no duele, es muy sencillo, es muy rápido, es barato y que te puede dar mucha información. Entonces, el electrocardiograma lo vuelves una prueba de esfuerzo, es decir, es este registro eléctrico, pero ahora haciendo una actividad física. Entonces, es subir a un paciente que haga algo de ejercicio e ir sacando durante todo el proceso de esa prueba de esfuerzo registros eléctricos de electrocardiogramas. Y ahí sí estamos retando al corazón para ver cómo se comporta con la actividad física. Porque acuérdense que les había dicho que con el paso del tiempo, la arteria se empieza a ocluir. Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, la cantidad de oxígeno, la cantidad de sangre que tiene que pasar por las arterias del corazón va a ser mayor, la va a requerir mayor. Es decir, el corazón empieza a latir más rápido y si la arteria está enferma, entonces ahí puede empezarse a ver que hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, si en esta prueba de esfuerzo vemos que hay un problema, entonces pasamos a la otra etapa, que es ver cuál es el problema. Y si el problema es una sospecha de una oclusión de una arteria, entonces ese enfermo es candidato a hacerle un estudio que se llama cateterismo cardíaco. ¿Qué es el cateterismo cardíaco? Es por medio de punciones y de catéteres. Es una cirugía de mínima invasión en donde el enfermo habitualmente está despierto. Es un enfermo que no necesita uno ni intubarlo, ni que entre una anestesia general, ni nada. Y a través de catéteres y de punciones entra uno a ver las arterias del corazón por medio de algo que se llama fluoroscopía. Esta fluoroscopía son rayos X, así como se saca una radiografía de tórax o de hueso o de la cabeza, o sea, son rayos X en donde uno por medio de estos catéteres y por medios de contraste puede ver las arterias del corazón. Okay. Y ahí, en ese estudio, podemos ver qué tan ocluida o no ocluida está una arteria. Es decir, si esta placa de colesterol es grande, es chiquita, es mediana, ¿sí? Y entonces se valora.
Y de acuerdo a la valoración de esa placa de ateroma o de esa grasa que está adentro de la arteria, decide si la trata. ¿Qué quiere decir tratar? Bueno, tratar es principalmente poner un stent. ¿Qué es un stent? Es como un resortito como de pluma, claro, es un resortito que es de tecnología médica impresionante, que tiene algo que se llama un fármaco, que ese fármaco nos va a ayudar a que a esa placa de ateroma o esa placa de grasa no se formen más y no se formen coágulos en ese stent. Entonces, por medio de dispositivos especiales, se mete ese resortito a través de la arteria y se impacta en la arteria. Es decir, lo que hace es que la grasa que estaba ocluyendo la arteria la pega a la arteria, y entonces el resortito queda pegado a la arteria y entonces ya la sangre puede fluir a través de ese stent y ya queda la arteria permeable, ya queda lista. Es decir, el riesgo de tener un infarto, si es que el enfermo no se llegó a infartar, es mucho menor. O sea, le quitas ese riesgo. Pero, ojo, o sea, el hecho de que uno tenga un stent en una de las arterias del corazón no quiere decir que sus problemas ya se terminaron ahí. Claro. Es decir, hay que seguir, o sea, el enfermo tiene que, ahora más tiene que cuidarse, ahora más tiene que ir al médico, ahora más tiene que tener sus niveles de colesterol y triglicéridos bien, ahora más tiene que tener su glucosa bien, ahora más tiene que tener su presión bien. Es decir, no le estás resolviendo el problema de no infartarse, porque una vez que hay un infarto, entonces el corazón pues ya no va a funcionar igual. Si tenemos la gran fortuna de agarrar el infarto, de agarrar el problema antes del infarto, ¿no? Entonces, pues no va a llegar un infarto y ese corazón va. Y si lo podemos agarrar antes de tener un problema de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, pues mejor. Es decir, el problema en México es que la gente va al doctor cuando ya está enferma. Claro, es justo el problema. En lugar de ir cuando está sana. Ese es el gran tema. O sea, uno tiene que ir al médico cuando uno está sano, no cuando, o sea, claro, cuando uno está enfermo, pero tiene que ir cuando uno está sano. Es decir, para que ahora está famoso, ¿no? Les encanta la palabra de coaching, pues hagan de cuenta que ir al médico es ir con un coach de salud. Es decir, es ir, que te cheque, que te identifique tus factores de riesgo hereditarios, ¿no? Porque uno puede estar bien conservado, hacer ejercicio, pero resulta que tu papá se murió a los 50 años de un infarto y tú tienes 30 o 35. Pues ese es un punto a valorar. Es decir, tú, fulanito de tal, tu papá se murió a los 50, a los 45, a los 40 años, o tuvo un infarto a los 40 años. Hay que cuidarte, hay que ver cómo está tu colesterol, hay que ver que no te vuelvas diabético, hay que ver que no te vuelvas hipertenso. Y te quiero ver aquí cada 2, 3 meses para revisarte, para tomarte tu presión, para tomarte tu glucosa, para tomarte tu electrocardiograma, revisar tus niveles de colesterol y darte seguimiento, porque la probabilidad o la posibilidad que empieces a tener un problema de salud joven, así como lo tuvo tu papá, es muy alta. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso muchas veces uno pues, lo ignora y piensa que nada más porque hacer ejercicio, estar sano en ese momento, ya no se tiene nada que hacer o no tiene nada que cuidarse. No, al contrario. O pacientes que piensan que porque hicieron ejercicio durante 10 años, hace 30, piensan que siguen con esos buenos hábitos y comen igual como cuando hacían ejercicio, entonces tienen esta idea de que no les va a pasar nada. A mí me pasa algo muy curioso, Francisca, que muchas veces llegan al consultorio y entonces les hago como parte o sea, identifico estos factores de riesgo y en los estudios de escalamiento, cuando empiezo a escalar los estudios, les hago un ultrasonido del corazón, es un ecocardiograma. Y entonces resulta que el enfermo te dice, no, pues yo no soy diabético, no soy hipertenso,
y de repente empiezan a salir las cosas en la consulta. Digo, como cuando vas al taller vas porque pues, le cambian el aceite y resulta que también le fallan los amortiguadores y le falla el clutch y le fallan varias cosas. Entonces, empieza uno a escalar y es un estudio, y este estudio de ecocardiograma resulta ser que el corazón lo veo grueso, es decir, más grueso de lo común. Este engrosamiento del corazón se correlaciona muchas veces a hipertensión arterial y el paciente no sabe que es hipertenso. Y tú le tomas la presión y no la tiene alta. Pero resulta que cuando le dices a la enfermera, empiezas a tomar la presión en su casa. Entonces sí. empieza a tomar y empieza a salir medio mal o alta, o le empiezas a hacer, o le haces un estudio que se llama un monitoreo de presión de 24 horas y entonces el monitoreo está con la presión alta. Y cuando haces el estudio de ecocardiograma es que lo encuentras grueso. Entonces, en ese momento tú no tienes el paciente no se toma la presión, tú le tomaste la presión y se la pudiste haber encontrado normal, incluso en el consultorio, y le dices, oiga, ¿sabe que tiene el corazón grueso? O sea, eso no es normal que el corazón esté más grueso de lo habitual. Dice, no es que yo de joven hice mucho ejercicio y por eso, no. Eso no es por, o sea, primero, ese es otro gran error. O sea, la gente cree que porque corre 5 o 10 kilómetros diarios ya tiene un corazón de atleta y no. O sea, el corazón de atleta es un corazón de una persona de alto rendimiento. Es decir, es gente que vive del deporte, que se dedica, que está volcado. Entonces, esos sí tienen corazones de atleta. Pero te voy a decir una cosa. Resulta ser que el corazón del atleta, una vez que uno deja de hacer ejercicio, el corazón debe de llegar a su tamaño y a su grosor normal. Entonces la gente cree que porque a los 30 años corría 5 o 10 kilómetros diarios, cree que a los 60 es porque hizo mucho ejercicio y no. O sea, es un corazón que ya está enfermo, es un corazón que ya tiene un cambio estructural, haya hecho el ejercicio que haya hecho de joven. Claro, Entonces, el ejercicio es preventivo para cosas posteriores a mediano plazo, no a largo plazo. O sea, si hacemos ejercicio a los 20, pues si a los 45 nos da un infarto, no tiene exactamente, o sea, absolutamente nada que ver una cosa con la otra. el ejercicio nos va a ayudar, o sea, el ejercicio tiene, una persona que hizo ejercicio durante su juventud y que lo dejó de hacer, es importante, o sea, el cuerpo en general, el corazón, los músculos, los pulmones, o sea, el cuerpo lo acondicionas a eso. Es decir, una persona que hizo ejercicio de joven y que dejó de hacerlo y que decide empezar a hacer ejercicio más grande, no sé, hizo de 20 a los 30, lo dejó 5 y empieza otra vez a hacer ejercicio de 35 a los 40. Es gente que fácilmente puede retomar ese ejercicio, el cuerpo le responde bien. O sea, hay una memoria de ese ejercicio. Pero el beneficio previo, o sea, el beneficio del ejercicio desde el punto de vista cardiovascular es, como dijiste tú, es inmediato. O sea, si uno deja de hacer ejercicio, ya se acabó ese beneficio. O sea, Claro. el beneficio es diario, es Eso constante, es es muy de todos los importante, días. ¿no? Porque nadie habla de esto, nadie habla de esto, doctor, porque la gente sí no sabe que hacer ejercicio es bueno, pero no sabe cuánto dura ese beneficio o cuánto es muy interesante. Hay una pregunta, doctor, bueno, hay varias preguntas, pero hay una pregunta que habla sobre que si el cateterismo puede ser un estudio preventivo, o sea, que si lo pueden No, hacer de manera preventiva. no, hay veces que cuando uno tiene ciertas dudas en los exámenes no invasivos, es decir, que cuando uno no llega a una conclusión clara del problema, pudiera utilizar el cateterismo cardíaco como un estudio diagnóstico, como parte del diagnóstico de la enfermedad. Pero habitualmente ya la tecnología por imagen es tan vasta y tan importante que habitualmente el cateterismo, el 95% de las veces, se utiliza como un tratamiento, como el tratamiento de la enfermedad. Hacer un cateterismo de manera preventiva o hacer un cateterismo de manera profiláctica es una locura. La única justificación es que en los estudios, por ejemplo, actualmente es un estudio que se llama angiotomografía de arterias coronarias, que es la visualización de las arterias del corazón, pero por medio de una tomografía. Ya no hay necesidad de meter al enfermo a un cateterismo cardíaco.
si ese estudio de angiotomografía de arterias coronarias es normal, entonces uno puede estar tranquilo de que las arterias están permeables. Cuando ese estudio de tomografía de arterias coronarias sale alterado, entonces se va al cateterismo cardíaco ya a tratar el problema. Claro. Pero hay ocasiones en que la tomografía o la angiotomografía de arterias coronarias no nos deja muy claro si la lesión o el problema que se están viendo en las arterias es importante. Y entonces sí, el cateterismo puede ser una vía de reafirmar, confirmar o rectificar o ratificar el problema que se vio en la tomografía. Pero hacer un cateterismo así porque se me ocurrió, antes sí, actualmente con los estudios de imagen tan impresionantes y tan importantes, ya no hay necesidad de eso. El cateterismo cardíaco se ha vuelto un estudio terapéutico más que diagnóstico. Ok. Hay varias preguntas sobre dónde das consulta y cómo pueden encontrarte. A todos les digo que vamos a dejar sus datos y de todas maneras recuerden que si quieren tener una consulta con el doctor Carrillo, nosotros podemos hacer el enlace. Nosotros fungimos como broker médico en donde nosotros les presentamos los mejores perfiles, entrevistamos a los mejores perfiles según las especialidades y los temas que cada semana estamos pues poniendo y ya que los entrevistamos y que lo conozcan y que sepan la profesionalidad y seriedad del especialista, nosotros con gusto podemos hacer este enlace, esta comunicación con todos los doctores que quieran. Entonces, si quieren consulta con el doctor Carrillo, estamos a sus órdenes y podemos hacer esta conexión. Doctor, no quiero quitarte más tiempo, ya te quitamos muchísimo tiempo. No, les prometo a todos que las preguntas se las haré llegar al doctor y las contestaremos también a lo largo del chat. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor, por tu tiempo. Gracias. Por esta explicación tan detallada de los lípidos, de las dislipidemias, del colesterol y triglicéridos y todo lo que pasa en la parte arterial, que realmente es un mundo que la gente no conoce, no leemos la parte de información médica, no le hemos logrado permear en la parte arterial, que los pacientes todavía tienen muchas dudas con respecto a estos temas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Estamos aquí. Recuerden que mañana vamos a tener una entrevista con respecto igualmente a las dislipidemias, pero del punto de vista de un médico internista y endocrinólogo. Muchas gracias por todo. Gracias. Doctor. Y gracias a todos. Estoy a la orden. Gracias por todo. Hasta luego. Chao. Bye.